7 de la mañana con 32 minutos. Como ustedes saben, el gobierno ya presentó la reforma tributaria con la que busca recaudar un 4,1% del Producto Interno Bruto del país y que involucra una serie de cambios en materia de impuestos y exenciones, lo que ya ha generado un amplio debate. Estamos a esta hora con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de Economía de la Universidad San Sebastián, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días. Hola Karina, Roberto, muy buenos días. Muy bien, con un poquito de frío, pero sí, disponible para conversar. ¿Estás muy desabrigado, Alejandro? Sí, está desabrigado, sí. Alejandro. Está valiente. Me van a retar en la casa. Sí. Alejandro, lo primero, ¿cuál es su evaluación? Porque aquí se plantea en esta reforma tributaria, por ejemplo, reformas al impuesto a la renta, al impuesto a la riqueza, aparece, nuevos beneficios para la clase media, nuevo royalty a la gran minería, entre otras propuestas. ¿Cuál es su evaluación respecto de esta reforma tributaria? Sí, primero, Karina, es importante decir que hoy día, en una democracia moderna como la chilena, estamos discutiendo la convención, es bueno discutir todos los temas. Hasta hace 20 años atrás, 15 años atrás, hablar de reformas tributarias era como que se iba a caer el cielo. Pero hoy día estamos en un pie distinto. De hecho, recién en enero de este año hubo un incremento de algunos impuestos, como la ganancia de capital, y se eliminaron exenciones para financiar la PGU. ¿No? Que es un beneficio permanente de 193.000 pesos que llega a 2 millones de adultos mayores y que fue implementado por el gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, no hay que demonizar las discusiones tributarias. Pero lo que ocurre hoy día, y esto es importante discutirlo, es el momento de la economía. Y esto usted, señora, señor que está en su casa, lo ve a diario. La inflación acumula un 11,5% en 12 meses. Más grave que eso, Karina, Roberto, la canasta básica subió más de un 17%. Y según un estudio que hicimos en la Universidad de San Sebastián, hoy día tomar desayuno, por ejemplo, en Arica o en Puerto Montt, cuesta un 20% más que hace 12 meses atrás. Si a eso sumamos un dólar disparado, que está sobre los 930 pesos, y una perspectiva de recesión en Estados Unidos, en China y con un crecimiento a la baja en Chile, es una combinación muy peligrosa. Por lo tanto, hay que modular muy bien cómo subir impuestos y cuánto subir, porque de lo contrario, a puertas de una recesión, podríamos generar un enorme frenazo económico. Y ese frenazo, Karina, Roberto, no lo pagan las grandes empresas, no lo pagan los más ricos de Chile, lo pagan la clase media y los sectores más vulnerables. Perdón, súper cortito. Entonces, ¿usted respalda la visión que tiene el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corvo, que señala que el momento económico en que estamos hace aún más difícil que se pueda implementar esta reforma tributaria ahora? Este momento es muy difícil, Karina, eso es efectivo. Y veamos la historia. Fíjate que la última gran reforma que conocemos fue implementada durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y lo que prospectivamente quería recaudar, es decir, se planificó recaudar 3 puntos del PIB. Eso era mucha plata, muchos recursos. Pues bien, lo que terminó pasando es que esa reforma, en una economía normal, ahí no había estallido social, no había pandemia, no había recesión global, recaudó la mitad, 1,5 puntos. Por eso el diseño debe ser muy cuidadoso. Y aquí yo me atrevo, Karina, a hacer una propuesta. ¿Y en qué sentido? Fíjese que el gobierno dice vamos a recaudar 4 puntos del PIB, 4,1. Eso significa subir un 20% la carga tributaria en nuestro país y nos dejaría, si comparamos peras con peras, es decir, controlando por seguridad social o pensiones o por los ingresos de las personas o por la estructura tributaria, 2 puntos por sobre la mediana de la OECD. Significaría pasar arriba de la mediana de la OECD. Pues bien, lo que yo propondría es decir, mire, si queremos recaudar 4 puntos, hagamos un esfuerzo compartido y generemos un verdadero pacto tributario. ¿Qué significa un verdadero pacto tributario, Karina? Significa decir, mire, las personas, la sociedad civil, las empresas se tienen que poner con recursos, está muy bien, pero la otra mitad la tiene que pagar el Estado. Es decir, hagamos un proyecto 2+2, donde 2 puntos del PIB los recaudamos a través de empresas y a través de personas de mayores patrimonios, pero por el otro lado también el Estado se pone reduciendo burocracia, aumentando la eficiencia, eliminando los programas sociales que nos sirven, eliminando horas extraordinarias o viáticos que no van directamente en beneficio de las personas. Y eso es parte de la discusión que hay que tener en el Congreso. Alejandro, ¿qué pasa con los impuestos a los arriendos? Personas que compraban departamentos menores a 140 metros cuadrados que no pagaban impuestos, pero ahora que pasarían a pagar estos impuestos. ¿Esto podría repercutir en el precio de los arriendos? Es decir, si yo tengo uno de estos departamentos y lo pongo en arriendo, si me hacen pagar impuestos, ¿esto podría subir el precio de los arriendos para poder recuperar el dinero?
Así es, Roberto. Fíjate que muchas personas de clase media durante su vida han ahorrado para poder comprar una segunda vivienda, en general un departamento que puede ser de 48 metros cuadrados, por ejemplo, y lo arrienda para poder complementar su pensión o para tener un mejor estándar de vida. Pues bien, ahora ese arriendo con un techo, lo que establece el proyecto de lo que conocemos, porque todavía no he ingresado, es que sobre los 450.000 pesos de arriendo, entonces yo empiezo a pagar impuestos. Efectivamente, Roberto, si es que yo, como propietario de una segunda vivienda, tengo que pagar un impuesto, ¿qué es lo que va a hacer la mayoría de la gente? Por cierto, que traspasar ese costo a quien arrienda. Por lo tanto, el valor de los arriendos va a subir en un mercado que es bien amplio, por lo tanto, no hay que minimizar el impacto que eso pueda tener en la clase media en general. Y por otro lado, Roberto, también hay otro elemento que nos va precisamente en beneficio de la clase media, que es el beneficio por los DFL2. Fíjate que hoy día, si tú compras hasta 2 viviendas DFL2, tú tienes un beneficio tributario, porque se reduce el impuesto timbre de estampillas y otros elementos. Pues bien, lo que hace esta reforma es eliminar esa exención, es decir, elimina el beneficio tributario de la segunda vivienda DFL2 y lo deja solamente en la vivienda que uno habita. Por lo tanto, hay 2 elementos ya en esta reforma que pueden perjudicar directamente a la clase media, sin considerar probablemente lo más importante, Roberto, que es el impacto en la inversión. ¿Y por qué? Porque a puertas de un frenazo, si yo subo significativamente los impuestos, sobre todo al patrimonio, ganancia del capital, y como los capitales son móviles, se pueden cambiar de país en país. Entonces, muchas personas pueden dejar de invertir en Chile y eso repercute finalmente en la tasa de empleo. Menos empleos y empleos de menor calidad con menor remuneración. Ahora, Alejandro, ¿usted ve algún punto positivo en la propuesta que se ha hecho hasta ahora? ¿Cuáles son los aspectos que usted destacaría y que son buenas ideas? Porque aquí aparece, por ejemplo, un tema que fue muy debatido, sobre todo en la época de campaña, que fue el impuesto a la riqueza, ¿no? Sí, precisamente ese no es un impuesto que a mí me gusta y lo voy a comentar después, pero déjeme quedarme con algunos elementos que son interesantes y donde sí podemos ver espacio de recaudación. El famoso royalty minero. El royalty minero, hoy día nosotros tenemos un impuesto específico a la minería que se paga sobre el margen operacional, es decir, después de que se pagan los otros impuestos, de que se pagan los costos, en fin. La carga tributaria hoy día de una gran minera en Chile es cerca del 40%, es decir, de 100 pesos que produce, 40 van al Estado. Pues bien, cuando nos comparamos con Perú o con Canadá, por ejemplo, esa tasa es del 41, 42. En Australia es del 45. Por lo tanto, hay un margen aún para subir entre el 40% y el 45% de la carga tributaria total de las grandes mineras, que nos permitiría seguir siendo competitivos en un mercado global del cobre y a la vez allegar más recursos para el Estado. No conocemos el detalle del proyecto, pero sí ese es un aspecto donde la industria sabe que se puede avanzar y donde podríamos tener mayor recaudación sin afectar la competitividad en términos generales. ¿Y por qué no se hizo esto en el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Bueno, en ese momento el gobierno, Karina, enfrentó muchas coyunturas, ¿no? Recordemos el estallido social, recordemos la pandemia y la prioridad en su momento del gobierno fue llegar con ayudas directas a las familias. Recordemos que se inyectaron 28.000 millones de dólares para llegar con el IFE universal, el bono a las pymes, bono a la clase media, y esa fue la prioridad. Y en paralelo avanzó un proyecto en la Cámara muy peligroso, Karina, que lo que hacía es que esta misma carga tributaria de 40% la subía a 80%, una moción parlamentaria inconstitucional, por cierto, y que nos dejaba completamente fuera de todo estándar competitivo. Por lo tanto, los tiempos van marcando las prioridades y así como no se avanzó en royalty minero, sí se avanzó en, por ejemplo, reducir exenciones y generar un impuesto a la ganancia del capital del 10% para poder financiar la PGU, que hoy día se pagan 193.000 pesos mensuales todos los meses de aquí a toda la vida de una persona mayor de 65 años esté trabajando o no. Alejandro, ¿cómo ves el futuro de esta reforma tributaria? Ya diste un poquito de contexto, los tiempos están difíciles, estallido social, pandemia, recesión mundial, etcétera. ¿Cómo ves el futuro de esta reforma tributaria en nuestro país, sabiendo que el gobierno va a tener que salir en el Congreso a convencer a la oposición para poder apoyar este proyecto? Sí, Roberto. Las discusiones hay que tenerlas. Hay algunos que dicen, miren, nunca hay que discutir impuestos, nunca hay que discutir. Yo creo que hay que tenerla. Esta va a ser una tramitación no rápida en el Congreso, porque hay que ver distintos aspectos. Por ejemplo, ¿para qué van a ser los recursos? El ministro ha planteado elementos generales.
Pero, por ejemplo, la reforma de salud, que es algo que el presidente anunció que iba a venir el 2023, todavía no lo conocemos. Por lo tanto, mayores recursos para salud van a depender de cuáles sean los bordes de esa reforma. O, por ejemplo, si va a ser para aumentar la PGU, eso es una muy buena noticia, porque son 1.500 millones de dólares más para subirla de 193.000 pesos a 250.000 pesos. Pero el contexto es difícil. Lo importante acá, Roberto, es que haya un verdadero pacto tributario y que logremos que el Estado también se ponga con recursos, que las personas de mayor patrimonio lo hagan y que logremos así poder avanzar en un sistema justo, competitivo y que nos permita financiar buenas políticas sociales, pero también, Roberto, con políticas pro inversión y crecimiento. Vamos a tener una recesión a puerta, va a haber un frenazo en la economía, la inflación va a seguir subiendo, entonces no podemos olvidarnos que el principal dolor de las familias hoy día no es subir o no los impuestos, es enfrentar la inflación y ahí aún faltan medidas para poder controlar el nivel del costo de vida que hoy día está ahogando a la clase media chilena. Cortito, Alejandro, que se nos va el tiempo, pero ¿por qué no le gusta el impuesto a la riqueza? Cuando nos comparamos con la OECD tenemos que compararnos en todos los aspectos. Fíjate, Karina, que el año 1990 en la OECD había 12 países que tenían impuestos al patrimonio. Hoy día quedan solamente 3 en la OECD. ¿Y cuáles son esos países? Suiza, Noruega y España. Entonces, algo habrá pasado con estos países que abandonaron el impuesto. ¿Y qué fue? Uno, es un impuesto muy difícil de fiscalizar, hay mucha elusión. Dos, es un impuesto que recauda muy poco. En la mayoría de los países es menos de la mitad de lo que se proyecta, 0,1, 0,2 puntos del PIB. Esa proporción en relación a los 4 puntos es un pedazo muy chiquitito de la torta. Y lo tercero es que como los capitales son móviles, Karina, si yo subo mucho esos impuestos, esa plata se va a otros países y frena la inversión y por lo tanto disminuye el empleo, disminuye el crecimiento. Entonces, el costo de implementarlo es demasiado alto en relación a los beneficios que genera para la población en general, no solo para quienes más tienen. Perfecto, Alejandro Weber, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana, entregándonos su visión de lo que viene, ¿no es cierto?, y lo que puede ser la tramitación de la reforma tributaria. Que tenga un excelente día. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Karina, Roberto. Un fuerte abrazo. Estén muy bien. Igualmente.